¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de lo que pasa en el mundo. Oigan, bueno, pues Ucrania está lanzando uno de los mayores ataques. Lleva 3 días consecutivos lanzando ataques en distintos puntos de Krasnodar, de Belgorod y otras regiones más de Rusia. Kiev confirma, los ucranianos confirman un ataque a la terminal petrolera de Krasnodar y destruye el sistema clave de Pantsir, en la Crimea ocupada, escalando pues el conflicto, la guerra, hacia ataques de infraestructura energética. La guerra entre Ucrania y Rusia vuelve a escalar con ataques directos. En esta ocasión, los sistemas avanzados de defensa aérea ruso quedaron destruidos por completo, al menos en esa zona de Crimea. La inteligencia militar ucraniana, la UR, habría anunciado que se lanzó este golpe contra la terminal petrolera de la región rusa de Krasnodar. Según lo que se puede observar en algunas de las imágenes que ya se empiezan a circular, estos depósitos de combustible que habrían sido destruidos en aquella región del mundo. Sobre todo en las cercanías, digamos, de las fronteras entre lo que es Ucrania y Rusia, se han estado presentando estos ataques, ¿no? En esta zona, por ejemplo, hacia Belgorod, que es una de las regiones más atacadas en las últimas horas, en los últimos días, sobre todo Belgorod, Krasnodar, toda esta región de Rusia. El blanco, o al menos uno de los principales, habría sido la terminal petrolera Tamonenfetgaz, ubicada cerca del pueblo de Volna. Vamos a ver dónde se encuentra esta parte del estrecho de Kerch, que pues habría sido afectado. Esto en la mera zona de lo que es entre Crimea, la zona ocupada de Crimea, y lo que es la región ya del lado ruso, digamos, ¿no? Han estado operando en toda esa zona sin todavía atacar hacia lo que es esta zona del puente de Kerch, ¿no? El famoso puente Kerch. Miren, ahí está, esta es la zona atacada. Vamos a alejarnos un poquito para verlo en la perspectiva más amplia, ¿sí? Esto es Ucrania, esto es la zona ocupada de Crimea, acá está Rusia de este lado, el puente de Kerch es todo esto, ¿sí? Por aquí pasa el combustible, pasan las armas de Rusia hacia Crimea, todo este puente, ¿sí? Y la zona atacada sería esta zona de Volna que les digo, ¿no? Esta zona. Aquí habría sido uno de los ataques principales. Al menos el blanco principal aparentemente sería este, según lo que reportan. Ahora, según la inteligencia ucraniana, el registro de un incendio enorme en las instalaciones habría sido pues la confirmación de que el ataque habría sido exitoso con drones. Múltiples drones en la misma zona al mismo tiempo. El mismo gobernador de Krasnodar, Belyamin Krodostek, habría informado que al menos 2 personas resultaron heridas tras los impactos. Volna se encuentra aproximadamente, esta zona, vamos a alejarnos un poquito, se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros del territorio controlado por Ucrania, ¿sí? O sea, no de Crimea, que Crimea es pegadito, ¿no? Más o menos ya del lado de Crimea, aquí son 20 kilómetros, pero de la zona donde ya está controlado por Ucrania, que es acá, son 325 kilómetros aproximadamente. Es, bueno, lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué más está sucediendo por aquí? Bueno, también se sabe que Ucrania también aseguró haber destruido el sistema de defensa aéreo ruso Pantsir, el S-1, cerca del pueblo de Katcha, ahí en Crimea, que ahí pueden ver lo que sería este sistema de defensa que tiene Rusia. Y pues bueno, que ahorita es fundamental, bueno, para los dos lados, ¿verdad? Obviamente, Exacto. pero las dimensiones de Rusia son tan grandes que es difícil muchas veces poderlo proteger al 100. Por eso vemos pues estos apagones que ha logrado Ucrania, a pesar pues de lo pequeño que es realmente el ejército de Ucrania. Exactamente, pues es un sistema aéreo, ¿no? Bastante moderno que tienen los rusos, al menos considerado de los más modernos que tienen ellos, ¿no? Según los informes ucranianos, también fue atacada una unidad de reparación de artillería. Esto en el Donetsk, según lo que reporta la zona ocupada por Rusia. Ahí tenían una unidad de reparación de artillería y esta también fue atacada, ¿no? Los famosos talleres. Ahora, esos talleres y una concentración de tropas en Zaporilla ocupada también fue atacada.
Según lo que reporta Kiev, sostiene que las instalaciones energéticas rusas financian directamente el esfuerzo bélico de Rusia y por eso lo consideran objetivos legítimos. Eso, pues bueno, tiene ya pues un tiempo no sucediendo. Es parte de esos ataques que pues ya antes sorprendía porque era uno de vez en cuando, pero ahora ya son ataques en los que hay consistencia, en los que pues van uno tras otro, o sea, hasta por horas algunos de ellos, ¿no? Y eso ha sorprendido. Nada más hoy, cerca de Moscú, cayeron al menos 100 drones. Esto, pues bueno, te muestra que pues, Rusia no ha entendido, o sea, ha entendido la forma de atacar, al menos en algunas regiones. No han entendido ya la manera de avanzar y no han entendido la manera tampoco de defender. ¿De qué sirve tener ciertos ataques si no tienes suficiente defensa? Deja tú para las orillas, para las fronteras. Es un país muy grande, no es muy difícil controlarlo todo. Pero no poder defender Moscú, eso sí que llama la atención. El Servicio de Seguridad Ucraniana habría afirmado recientemente haber destruido también la mitad del arsenal ruso en los sistemas Pantsir mediante ataques también sistemáticos, la mitad. Ahora, esos ataques demuestran que hay una expansión de las campañas ucranianas contra activos estratégicos rusos y aquí es donde entra los comentarios que han estado haciendo algunos medios, sobre todo militares, que dicen, a ver, aquí algo pasó, pero las reglas del juego han cambiado. ¿Por qué? Porque en el momento en que menos Estados Unidos ha ayudado, en el año en el que básicamente Estados Unidos le da la espalda a Ucrania, es el año en el que empieza a tener ciertos avances. Aquí hay algo pues curioso, hay algo interesante que llama la atención y que vamos, en el mundillo, digamos, de lo bélico, empiezan a darse estos comentarios de pues, qué es lo que está pasando detrás, qué acuerdos hay detrás que no son visibles, que permiten que de repente la guerra estuviera estancada y que ahora parece pues que está tomando un giro distinto. Esto me imagino debe estar encendiendo las alertas en la inteligencia europea. Ahorita que hay mucha desconfianza con la administración de Trump específicamente, pero también voltean a ver a Biden, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué se hizo mal en ese momento que no se estaban logrando estos avances? Ahora con aparentemente menos armas, pero pues aparentemente también con más inteligencia se están, o también con menos límites, ¿verdad? Porque también cuando un Estados Unidos decide no apoyar, también tiene menos derecho a exigir que se ataque que no se ataque. Claro. En ese caso ahí la decisión pues entra de parte de Ucrania de ver hasta dónde quieren ellos arriesgar, ¿verdad? Porque también es algo que ellos tienen que medir en ese conflicto, ¿no? Exactamente, un tema que, bueno, ellos decidan hasta dónde golpear o atacar más bien si si es armamento de ellos, ¿no? Si es armamento de Estados Unidos, si es armamento de otro país, ese país desafortunadamente sí les puede poner límites hasta qué zona pueden llegar o hasta qué puntos pueden atacar. Sí, afortunadamente o desafortunadamente, sí que dependiendo el punto de vista, pero llama la atención este tipo de movimientos. Ahora, Rusia pues también estaría siendo amenazada para la OTAN, incluso con el acuerdo de paz. O sea, Mark Rutte advierte que Moscú representa un riesgo a largo plazo para todo el territorio aliado. La advertencia llega directamente del jefe de la OTAN, ¿no? Y podría pues también mostrarse que la OTAN ya está empezando a cansarse de este intento de Estados Unidos, sí, de llegar a un acuerdo, que eso está muy bien, o sea, está ideal, si el acuerdo tiene un equilibrio, pero si el acuerdo nada más es para darle pues lo que básicamente Vladimir Putin quiera, pues ahí es donde dices tú, bueno, entonces, ¿de qué acuerdo estamos hablando? ¿No? Es como si al niño bully le das todo lo que quiere, pues a ese niño bully va a seguir siendo bully toda su vida. Y hasta que no le pones un alto, pues entonces cuando pues deja de bullear, ¿no? Entonces, eso es lo que está empezando a entender Mark Rutte, lo que está empezando a entender el secretario general de la OTAN, y afirmó que Rusia seguirá siendo una amenaza estructural para la alianza, incluso aún y firmando el acuerdo. Eso muestra que ya ni con el acuerdo estarían contentos, porque claramente ven que el acuerdo solamente sería para negociar cosas convenientes al Kremlin. Exactamente. Esto fue durante una entrevista de Moscow Times, que es un medio independiente ruso, donde dejó bien claro que la OTAN sigue considerando a Rusia un riesgo de largo plazo para todo lo que es el territorio de la OTAN.
y dijo, primero tenemos que buscar un acuerdo de paz, luego veremos qué ocurre, pero para la OTAN está claro que Rusia es una amenaza duradera y pues bueno, estamos aquí viendo cómo ya ha cambiado la mentalidad de la gente de la Unión Europea, de los líderes que en algún punto lo veían todavía muy lejano, veían imposible que Rusia los atacara. Y bueno, decía de hecho el día de hoy Zelensky, ahora hay dos opciones, o Europa apoya a Ucrania y gana la guerra, o le va a tocar a Europa enfrentar a Rusia. Pues sí, ¿no? Y aparte con una Rusia con mucha experiencia. Y empoderada. ¿no? Sí, y empoderada, porque si tú das un espacio de tiempo, pues evidentemente toda esa preparación va a tener consecuencias muy duras. Ya lo ha dicho la historia muchísimas veces. Y eso es lo que, pues no sé sinceramente si se vaya a entender, pero al menos pareciera que todo esto y indirectamente por lo que hizo Trump con Groenlandia, pues como que empezaron a despabilarse, como dicen por ahí. Ándale. Y empezaron a pensar de manera pues un poco independiente al menos. Exactamente. Entonces, como decimos aquí, unas cachetadas guajoloteras sí, para que se levantaran. Y bueno, Trump pidió Ruth, ha estado pidiendo a los ciudadanos rusos que hagan todo lo posible para detener la guerra, señalando que este conflicto también está destruyendo la propia Rusia. Estamos viendo pues cómo les está afectando la vida diaria, el acceso a comida ahora con estos cortes en comunicación que hace el gobierno para evitar que su población conozca qué está pasando fuera del país. Otro asunto también importante es la pérdida humana. La pérdida humana que tiene ahorita Rusia, no hay forma de que la saques de la nada. O sea, si de repente pierdes 20,000, 50,000, 1,000,000 de soldados o la cantidad de soldados que haya perdido Rusia, ¿cómo los vuelves a entrenar? ¿De dónde los sacas? Sí. O sea, tienes que ir a buscar al campo, tienes que ir a buscar a diferentes lugares, pero desequilibrando toda la economía y aparte a la sociedad, ¿no? Entonces, si te quedas de repente sin parte de la población joven, la que pudo haber propuesto cosas nuevas, la que pudo haber pedido cambios, ¿eh? O sea, también de repente digo, a lo mejor no será que lo que quiere Putin es irse quitando a los jóvenes, ¿no? Para que no le pidan un cambio, porque al final, ¿quiénes son los que van a pedir un cambio en Rusia? Los jóvenes. O sea, la gente mayor ya está muy acostumbrada y parece que no quiere cambios. Los que hicieron el cambio en Ucrania fueron los jóvenes. Y pareciera que son los más golpeados de toda esta guerra, porque acá en Ucrania, pues han tenido leyes muy duras que los más jóvenes no vayan a la guerra. Como que esa ha sido la intención casi desde el principio. Sí. Mandan primero a los de 25 años para arriba, pero los más jovencitos de 18, etcétera, tratan de que no los envíen a la guerra. Más que ellos pidan ir. Más que pidan ir, exactamente. Pero tratan de que pues no sean obligados y que tengan un poquito de juventud, ¿no? Antes, madurez, etcétera, antes de llegar al conflicto. Un tema que a Estados Unidos le gustaba, ¿eh? Curiosamente. O sea, Estados Unidos insistía que no, que vayan todos y que vayan los de 18 años y que vayan todos. No les gustaba ese tema, muy raro. Sí. ¿No? Sí que fue, y esto desde Biden, ¿no? Esta presión sí. Porque fueran a partir de los 18, pues un tema que el gobierno de Ucrania trató de proteger a sus jóvenes lo más que se puso. Sí movió un poco las fechas, las edades, pero todavía no van los de 18 años, van hasta los 20 y tantos. 20 y pico. Bueno, hay otro asunto también muy interesante dentro de todo lo que pasa en el tema conflicto, pero allá en Washington. Vamos con eso.